Buenas tardes. La Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá presenta su programa Diálogos con la Federación. Bienvenidos. Saludo cariñoso y expresivo a los directivos del Canal Telesantiago de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo, el padre Justiniano Barón, director del canal, Giselle Jerez, periodista encargada de programación, y a nuestro equipo técnico que hace posible llegar a sus hogares. Bienvenidos al diálogo con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Investigamos para divulgar la historia y el patrimonio del departamento. Nuestro tema en el día de hoy es la educación durante la pandemia en el año 2021. Por esta razón, los expertos en el diálogo para el tema son el doctor José Alberto Villamil, quien es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Penal, Gestión Pública y Economía Cooperativa, máster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, toda una vida dedicada al servicio de la comunidad boyacense. Actualmente se desempeña como secretario de la Educación en Tunja. Nos acompaña también Zoraida López González. Ella es administradora de empresas, especializada en gerencia social, trabaja como profesional universitaria y líder de inspección y vigilancia en el equipo selecto de la Secretaría de Educación de Tunja. También nos acompaña en la tarde de hoy Marly Nayibe Tobar González. Ella es licenciada en Básica con énfasis en Humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Juan de Castellanos y en la Secretaría de Educación de Tunja se desempeña como profesional universitario en apoyo y en inspección y vigilancia. Bienvenidos, distinguidos participantes, al diálogo de la tarde. Doctor Moreno Villamil, como abogado de profesión y como secretario de Educación de Tunja, coméntenos sobre la educación como derecho fundamental del ser humano para el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias por esta invitación tan importante y la posibilidad de compartir reflexiones sobre el tema educativo en tiempos de pandemia. La Carta Constitucional del 91, que nos abrió el espacio a una democracia participativa, consagró en los artículos 67 y 44 el derecho a la educación, que tiene esa visión, digamos, humanística, pero también tiene para el Estado la tarea de prestarlo como servicio. Y en el 67 y en el 44 la prevalencia de los derechos de los niños sobre los demás actores del sistema, garantizarle a ellos su educación en sus condiciones dignas. Estamos entonces ante la posibilidad de construir vidas y de hacer de la educación una formación integral para construir ciudadanía en la perspectiva constitucional y también en la perspectiva internacional que se retoma desde el bloque de constitucionalidad. Gracias, doctor Moreno. Este derecho deben conocerlo todos los boyacenses y deben sentirlo como parte de sus vidas para lograr el desarrollo a partir del hogar y en la construcción del departamento y la construcción de país. Me parece su concepto muy práctico y muy interesante para el momento. Pero continuando, cuéntenos, doctor Moreno Villamil, cuál fue el panorama de la educación en Tunja en la pandemia 2021. Bueno, un panorama de muchos retos, de muchos desafíos. Teníamos planeada la ciudad, por supuesto con el liderazgo del doctor Alejandro Fúneme y el apoyo del Consejo, y lo plasmamos en un documento que tuvo unas discusiones con la comunidad
Pero llega el marzo del año anterior y enfrentamos un terreno distinto, los tiempos de la zozobra y de la incertidumbre. Sin embargo, sobre la marcha y haciendo planeación estratégica, pues empezamos a construir modelos nuevos, el modelo de la educación remota, a entregar el PAE a las familias. Los docentes, en un trabajo de mucho compromiso, convirtieron su estudio, su sala o su comedor en el aula de clase, y bueno, se mantuvo encendida la llama de la educación en este tiempo de pandemia, se mantuvo la cobertura, digamos, Tunja se acerca a los 37.000 estudiantes. Por el contrario, recibimos más niños de otros países, de nuestro vecino país de Venezuela. Tenemos niños víctimas de conflicto, tenemos casi 700 niños con discapacidad, es decir, un sistema educativo que tuvo que generar nuevos entornos, nuevos escenarios, pero que prestó, con el apoyo de los padres, de las familias, con unos enfoques innovadores desde la tecnología, un servicio integral, y digamos mantenemos el segundo lugar en el país en prueba saber. Este es un trabajo de los maestros de mucho tiempo, de quienes han estado en nuestros cargos, de los rectores, de los docentes, y Tunja mantiene ese liderazgo. Y algo muy importante es que la UNESCO nos reconoció en septiembre del año anterior como una ciudad del aprendizaje. Somos 200 en el mundo y Tunja, junto con otros 5 entes territoriales de Colombia, es una ciudad del aprendizaje, y en días anteriores estuvimos reunidos todas las ciudades del aprendizaje hablando de los desafíos de la pospandemia. Doctor, ¿cómo pudieran entender los ciudadanos de Tunja el PAE? El PAE, digamos que es una estrategia de alimentación escolar, está más en la perspectiva de la cobertura, no es una ayuda humanitaria, es un estímulo a la permanencia y a la cobertura, es un apoyo nutricional que se da desde la institución educativa pensando en la jornada única, más tiempo en la institución. Hay PAE preparado en sitio y hay PAE industrializado si se tienen o no las condiciones para hacerlo en el colegio, pero el año pasado durante pandemia y parte de este se entregó un paquete de PAE para casa para las familias. El PAE es una ayuda, un complemento, no es todo el esquema nutricional de los niños, sino un apoyo para que sigan en el sistema. Hay PAE en cuanto el niño esté en el sistema educativo. Doctor, ¿quién lo financia? Bueno, se cofinancia por 3 frentes: la nación, el departamento y el municipio. Nuestro PAE supera los 10.000 millones de pesos. El año pasado fuimos felicitados por el gobierno nacional. Hay un tunjano que dirige la unidad de alimentación escolar, el doctor Juan Carlos Martínez, que fue secretario de Educación, y hemos tenido el apoyo de nuestro Consejo Municipal, el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor Alejandro Fúneme, el apoyo de la Gobernación y el apoyo del gobierno nacional. Nuestro saludo cariñoso al doctor Juan Carlos Martínez Martín, exsecretario de Educación de Tunja, una persona que le dejó mucho a la cultura educativa en la ciudad de Tunja. Marley, el COVID-19 tocó a los educandos tunjanos. Buenas tardes, es un honor estar aquí, un placer en este espacio tan maravilloso. Sí, el COVID nos tocó a todos, en todos los sectores, y educación no fue ajena a esto. El 2020 fue un año de retos, pero también de mucho aprendizaje, bastante aprendizaje. Replanteamos muchísimas situaciones que teníamos en el sector educativo, descubrimos nuestras fortalezas, pero también algunas debilidades, y trabajamos siempre fortaleciendo esas debilidades que encontramos en la educación tunjana. Ajá. ¿Cómo se apoyaron en ese encontraron una familia contagiada, un niño que llegó a recibir su formación académica? ¿Cómo se apoyaron para salir de la situación? ¿Pudieron superarla, por supuesto? Como dije, estos han sido retos y han sido aprendizajes. Desde la Secretaría de Educación trabajamos de una forma, un trabajo intersectorial con la Secretaría de Protección Social. Educación tuvo que aprender de
de salud. Tuvimos que aprender de salud. Fueron muchos los retos que se nos presentaron. Gracias al trabajo intersectorial pudimos salir adelante, poder orientar, poder brindar esas orientaciones a las instituciones educativas, hacer el acompañamiento a los docentes, a los rectores, a los estudiantes y por supuesto a las familias, a los padres de familia que como todo padre de familia, que como todo ser humano sintió miedo en su momento. Gracias, Marly. Doctor Moreno, esa interinstitucionalidad con la Secretaría de Salud del municipio y del departamento que nos cuenta. Sí, nosotros aprendimos mucho, trabajamos en equipo, hay una norma, la 666, la 777, pues el equipo de salud y el que lidera aquí la compañera Zenaida y Marly, se integró a un equipo de salud para el tema de protocolos, de distanciamiento, de medidas, de bioseguridad. Nos volvimos en educación expertos en bioseguridad, estimulamos digamos, todo el proceso de vacunación de los docentes, los vacunamos muy rápido, fue de las entidades que los vacunó más rápido en el país, lo gestionamos con nuestro alcalde Alejandro Fúneme, nuestra secretaria de Protección Lucy Rodríguez, y trabajamos en un diálogo permanente, en una intersectorialidad evidente, manifiesta, un equipo articulado por las dos secretarías. No dábamos un paso en las instituciones educativas si no éramos autorizados por la Secretaría de Protección y nuestro alcalde, que es un médico y tenía pues epidemiólogos, un equipo sólido, se tomaron medidas de aislamiento, incluso restrictivas, pero la historia ha reconocido y seguirá reconociendo que valieron la pena, se salvaron vidas y claro, se hizo educación remota, se hizo desde los hogares, pero se mantuvo el sistema educativo. Educación y salud se integraron en un solo esquema para preservar la integridad de la comunidad educativa, generar nuevos hábitos de vida, generar nuevas dinámicas y entender que el autocuidado no es para mí, es para la colectividad y el entorno social al que pertenezco. Si yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mi núcleo, cuido a mi salón, cuido a mi institución. Muy difícil el cuidado dentro de las aulas con los niños y con los docentes. La verdad, los niños tienen una capacidad como esponjas para recibir información, para acomodarse. Los niños educaban a los mayores, los niños estaban muy pendientes del aislamiento, primero 2 metros, luego 1 metro. Una comunidad educativa muy cuidadosa, muy dispuesta al aprendizaje y muy resiliente. Esta es una ciudad poderosa que se ha venido levantando en medio de esas adversidades y ha venido abriendo espacios en todos los campos y la educación no fue la excepción. Los padres de familia, ¿en qué medida interactuaron en el campo de prevención del COVID con el maestro y es decir, con la misma institución educativa en la cual se formaban sus hijos? Bueno, hay nuevos roles parentales, nuevos entornos familiares, nuevas dinámicas. Sin salirme de la pregunta, pero quiero decir que las familias se acercaron más al proceso educativo de los hijos, porque antes mandaban al colegio y como que los formen allá, y ahora pues había un diálogo, una intercomunicación, la construcción de las tareas, participaban las familias. Y en esa construcción de las tareas, de los deberes, en ese análisis de las medidas de bioseguridad, la familia fue un centro de discusión y de aprendizaje, unas familias empoderadas, unas familias cuidadosas, unas familias que observaron, claro, habría excepciones que no lo hicieron, pero unas familias que se prepararon para los nuevos tiempos y entendieron las nuevas dinámicas y sobre todo las nuevas responsabilidades. Doctor, muchísimas gracias, distinguidos participantes. Tomamos unos minutos, amables televidentes, para mensajes de interés del canal y en breve estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.
En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, diseño, construcción y operación de procesos y servicios para empresas e industrias, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD, gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios, administración y manejo de acueductos y alcantarillados. Más información en www.urbacer.co. Hoy transformamos el mañana. Vigilado Superservicios. Semana del Agua, 5 días para exaltarla, toda una vida para cuidarla. Durante esta semana, la corporación realizó una serie de actividades en la jurisdicción. El objetivo, crear conciencia para proteger el recurso hídrico. Espacios de diálogo. Se realizó el conversatorio Celebremos la Vida, Celebramos el Agua, que contó con la participación de los integrantes de Agrosavia, AICA, líderes comunitarios y agricultores que compartieron diferentes puntos de vista en pro de los recursos naturales para nuestras comunidades. Foros Corpo Boyacá abrió espacios de aprendizaje para niños, jóvenes y adultos. Se realizó jornada de limpieza en el lago de Tota. La limpieza se concentró en el sector de los pozos y el río Tobal, sectores de gran importancia por ser fuentes hídricas aportantes al lago. Recolectaron 50 lonas de residuos en una gran labor de voluntariados. Amigos Lago de Tota. La corporación realizó entrega de concesiones en desarrollo de la estrategia de formalización en el municipio de Paz de Río. Este municipio se entregaron 180 relojes de arena con 4 minutos de tiempo de duración para generar conciencia en los habitantes sobre el uso eficiente y ahorro del agua. El director de Corpo Boyacá, Herman Amaya, socializó a los empresarios del coque de la provincia Centro el Acuerdo Verde, Acuerdo por la Sostenibilidad, en un importante trabajo de sumar por la protección de los ecosistemas. Sembramos vida en el páramo. Individuos de espeletias fueron plantadas en el páramo de Ranchería. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los quiero hoy saludar desde el embalse La Copa en el municipio de Toca, con el propósito de contarles que estamos finalizando nuestra Semana del Agua. Hoy llevando a cabo un ejercicio monitoreo de una especie que está asociada al cuerpo de agua, que es la alondra cornuda. Nos vamos viendo por el camino y la próxima semana no se olviden que tenemos la Semana de las Aves. Esta es mi tierra, compañero, la que quiero yo, hecha con fe de montañero, sangre y sudor. Esta es tu tierra, colombiano, siente como yo, que somos un pueblo forjado con honor. Hola, soy Valeria Pérez, participante de La Voz Kids 2021 y quiero invitarlos para que este 23 de noviembre se conecten en la frecuencia 23 TDT. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé,
llevando al hombro mi talguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas crecían la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Bienvenidos, amables televidentes, a la segunda parte de nuestro programa Diálogos con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá. Escuchábamos Camino Viejo, queridos invitados en la tarde del diálogo. ¿Quién no recuerda un camino viejo dirigiéndose a la escuela de doña Inés, doctor José Moreno Villena? Sí, evocar esos tiempos hermosos, evocar las tradiciones, evocar la educación rural y los retos de un país que se volvió más urbano que rural y a veces olvida lo rural. Justamente en Tunja nuestro alcalde nos dio unas instrucciones muy claras, y es que los niños que tuvieron mejores equipos y mejor conectividad fueron los niños del sector rural, con el apoyo del Consejo Municipal de Tunja y el liderazgo del doctor Alejandro Funme. Compramos equipos para todos los niños del sector rural de Tunja. Evocar esa canción es reivindicar el agro, es reivindicar el universo rural y es reivindicar esos tiempos que nos llevan y nos transportan a momentos hermosos, donde traemos a la mente los abuelos, los seres queridos, las reuniones familiares, las risas y los murmullos de esos espacios tan hermosos. Sí. Y Zenaida, ¿hacia dónde va el camino a la escuela de doña Inés en tus recuerdos? Va hacia una evolución, hacia una transformación de ciudad, hacia un cambio, hacia salir de mucha ingenuidad, sobre todo en la ruralidad, porque desafortunadamente aún tenemos algunos índices muy pequeñitos de analfabetismo, pero se ha venido superando día a día con el trabajo arduo de todos los sectores, porque acá hacen parte de manera integral todos, ¿sí? Y esto se ha venido dando con los cambios, con la transformación en la educación, con la reinversión. Nos hemos vuelto muy creativos, ¿sí? Muy ingeniosos. Todo tiempo fue mejor, pero cada vez va siendo mucho mejor. Así es, Zenaida. Así vamos. Sí, señora. Gracias. ¿Y tu camino, Marley, en los recuerdos hacia la escuela de doña Inés? Bueno, esta canción me llevó a los recuerdos de mis padres en su época de estudio en el campo. Me transportó allá a las anécdotas de ellos, pero también me pone el camino en la dirección que estamos ahora, que nuestra parte rural fue uno de los grandes retos con esta pandemia. 2020 para la parte rural fue un reto muy grande. Gracias a Dios hubo mucho acompañamiento del Consejo, de la Administración Municipal para poderles ayudar, darles esos equipos y poder tener una conexión y que el proceso educativo con ellos no se hubiera truncado. Gracias a eso, nuestra parte rural se fortaleció, fortalecimos esa parte de la educación. Y yo les comento que mi camino viejo hacia la escuela de doña Inés pasó por los recuerdos recorriendo como jefe de grupo escolar las escuelas del municipio, de mi pueblo de Tibasosa, llegando a ellas entonces a caballo o en el carro de cualquier autoridad del municipio, pero llegábamos a la escuela de doña Inés cualquiera que fuera, y recorrer esos caminos y ver los paisajes para llegar a encontrar la alegría de niños ingenuos, campesinos que reciben la educación con tanto anhelo en el pasado. Y en el presente, queridos invitados, me recuerda el recorrer a Boyacá y encontrar la cantidad de instituciones, de escuelas, de aulas escolares vacías. Eso me llena a mí de nostalgia cuando recorremos Boyacá
¿Y esta escuela aquí quién trabaja? Nadie. ¿Y esta? Nadie. ¿Y aquella? También. Vacía. ¿Cuál es su concepto, doctor Moreno? Bueno, la dinámica sociográfica del país ha venido cambiando. El siglo XX en su primera mitad fue un siglo de mayor ruralidad en Colombia y en Boyacá, pero después se vinieron dando unos procesos urbanísticos distintos y en la segunda mitad del siglo XX el auge de las ciudades, de la industrialización, de los nuevos escenarios laborales, pues tornaron nuevas dinámicas sociográficas. Boyacá mantiene pues un entorno rural importante en sus 123 municipios, pero igual hay 4 o 5 ciudades, Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, que están concentrando el 40% de la población del departamento. Hay que darle más al sector rural, los intermediarios en los procesos económicos afectan a nuestros campesinos, en algunos casos la calidad del agua, los caminos, y realmente esa nostalgia que tú señalas la tenemos todos y nos devuelve a los tiempos de los abuelos, nos vuelve a los tiempos de las arepas, de los diálogos familiares, de esa Colombia hermosa que no podemos dejar morir, y reivindicar el agro es reivindicar nuestra identidad, los buenos tiempos, los afectos y los lazos que García Márquez contó para la costa, pero que otros contaron para el interior del país. Es esa Colombia rural que debemos fortalecer y reivindicar en unos tiempos de injusticia y de asimetría, me refiero en el tema nacional, con el sector rural. Gracias, queridos contertulios. Continuamos. Zenaida, en su punto de vista sobre el cubrimiento de la educación en Tunja durante la pandemia 2021 y lo que tú puedas acotar a esta inquietud. Como se dijo, el común denominador en todo este proceso fue la creatividad, el volvernos ingeniosos, y gracias a Dios tuvimos todo el acompañamiento, las orientaciones del Ministerio de Educación, que incluso tuvimos la visita de la ministra, quien de manera estuvo con el señor alcalde y hicieron como una visita a varias instituciones mirando de qué manera Tunja se estaba preparando para este reto. De manera integral y con todas las sectoriales se trabajó en cada una de sus dimensiones, como fue la alimentaria, PAE, el sector salud. Se hicieron muchos trabajos conjuntos con los rectores, se visitaron a cada una de las instituciones educativas, se escucharon a los rectores, a su comunidad educativa, qué problemática cada una de ellas presentaba, y de esa forma se tomaban medidas para de alguna manera mitigar esos aspectos negativos que en su momento se dieron, ¿no? Zenaida, y la parte técnica, el manejo de los niños con su computador o con su celular o no celular, ¿cómo se manejó eso en la parte rural de Tunja? Eso fue maratónico porque se buscaron muchas formas de llegar a cada uno de los estudiantes que los había tomado por sorpresa, ¿sí? Porque esto fue una sorpresa para todos. A los padres de familia, a los estudiantes del sector rural fue un poquito más dispendioso porque muchos de ellos no sabían ni tenían siquiera un celular, un computador, y a través del apoyo del señor alcalde y secretario de Educación, el ministerio, se aunaron con unos recursos, se les llevó a cada uno material para que ellos pudieran tener sus tablets. Los rectores fueron pieza clave porque ellos más que nadie conocen a sus estudiantes, a su comunidad, a sus padres de familia,
y fueron los que nos orientaron como secretaría a ir a mitigar o a beneficiar a sus estudiantes. ¿Algún caso específico como Rotario, doctor Moreno Villamil? ¿Como Rotario? Sí. Sí, tuve la donación generosa, como siempre, para niños de la institución del Colegio Rojas y del Colegio Sandoval, de bicicletas. Y bueno, en medio de pandemia, pero los niños sabían que al reanudar sus clases tendrían cómo movilizarse. De otra parte, los Rotarios tienen un proyecto muy sólido, La Paz Su Merced, de trabajo en la convivencia y muchas apuestas en lo cultural, en lo social. Realmente los Rotarios nos mejoraron varias instituciones educativas, su infraestructura, que tenemos dificultades en la infraestructura, un rezago de muchos años. Son aliados fundamentales de la ciudadanía, son personas que viven orientadas al servicio y hacia la amistad, y con ellos gran huella y gran legado. Es maravilloso lo que realmente se puede ayudar para superar las dificultades que presentan los hogares campesinos, los niños de las escuelas rurales, en todo sentido, y toda ayuda sea bienvenida para superar estos aspectos. En su condición de secretario de Educación de Tunja, doctor Moreno Villamil, ¿cuáles fueron las estrategias metodológicas y más que todo tecnológicas que pudieron ustedes implantar durante la pandemia? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un censo. ¿Quiénes tenían equipos, qué instituciones no lo tenían? Con recursos propios compramos más de 1.200 equipos, conseguimos más de 2.500 equipos con el Ministerio de Educación y entregamos un poco menos de 4.000 equipos. Conseguimos también 6.700 SIM cards y las entregamos en instituciones educativas en los sectores más vulnerables. Pero también promovimos con los rectores, como explicaban mis compañeras, el uso de guías, de herramientas flexibles para generar transversalidad en los conocimientos, pero para sintetizar. No íbamos a enseñar todo de una manera aislada, sino que holísticamente y sistemáticamente diseñamos herramientas metodológicas para que los niños gradualmente, con la ayuda de sus padres, con el celular, desde los WhatsApp, el Facebook, las páginas web de los colegios, aquí tocamos muchas puertas, generamos muchas dinámicas. Los profesores iban a los sectores rurales en sus carros a repartir las guías y volvían al mes o a los 15 días, pero nunca dejamos apagar la llama de la educación. Desde la educación remota, desde las guías, desde los escenarios virtuales, se mantuvo el proceso educativo, un magisterio supremamente comprometido, unos directivos docentes, como explicaban las compañeras, líderes que transforman, que movilizan, y nosotros con las orientaciones de nuestro alcalde Alejandro Fúneme, empoderando la comunidad en el tema de riesgos, en el tema de prevención, pero avivando la llama de la educación y empezando a hablar a comienzos de este año de la famosa alternancia, y era que, bueno, unos momentos en el colegio y otros, porque primero fue educación remota al 100%, luego la alternancia y ahora presencialidad, y ahora estamos cercanos al 80% de la presencialidad. Fue un proceso gradual, estructurado, socializado, consensuado y construido colectivamente. Doctor Moreno Villamil, 80% de la educación de los estudiantes es bastante significativo. Yo me alegro muchísimo. Y finalmente, señor secretario de Educación, la Federación de Academias e Instituciones Históricas del Departamento de Boyacá le manifiesta sentimientos de gratitud, lo felicita por su labor durante la pandemia en el campo de la educación de los estudiantes tunjanos. Indudablemente usted seguirá aportando desde donde esté para que la educación en Tunja sea el primer derecho de los ciudadanos, yo no lo dudo. De igual manera, la Federación agradece a Zenaida y a Marley el aporte en la tarde de hoy al hacer posible
este diálogo con los televidentes. Finalmente, señor secretario, ¿cuál es su apreciación general sobre los agentes de la educación, padres de familia, alumnos y maestros en las instituciones educativas de Tunja? Bueno, este es un proceso de construcción colectiva. No podemos en el sistema educativo dejar toda la carga a los docentes. La familia es el principal espacio de formación y de construcción, y luego la escuela o el colegio. Entonces, no podemos trabajar de manera dispersa, de manera individual. Aquí tenemos que hacer ejercicios colectivos. La corresponsabilidad de la familia es muy importante, el liderazgo de los maestros, la responsabilidad de los menores y la disposición de las autoridades y del sistema educativo para conformar un todo inescindible que necesita articulación, interacción y mucho trabajo. Y quiero decir algunos temas que tal vez olvidé, y es que el año pasado Tunja se ganó un concurso de narrativas en el ministerio con un concurso Venga para acá y le cuento su merced. Hicimos un seminario internacional hace poco que también ocupó el primer puesto, y esto es de los maestros, no es del secretario, no es de la secretaría, esto es de los rectores, de los profesores. Aquí tratamos de abordar el aislamiento con las letras, desde la fuerza de la palabra, construir nuevos entornos, evocar el regreso y ambientar la presencialidad desde las construcciones, desde los referentes y desde la literatura, porque la palabra transforma el mundo. Apreciados e ilustres contertulios, muchísimas gracias otra vez. Les habló Lucila Bella de Santisteban, docente, periodista, historiadora y escritora. Fue un placer haber estado con todos ustedes nuevamente. Regresaremos en la segunda parte relacionada con la educación. Muy buenas tardes para todos.